mushe, ¿no? Entonces, ay, es que me tomó por sorpresa lo de, lo de grabando, perdón, me distraje. Entonces, sí, precisamente este tipo de lecturas acerca del género y del binarismo propician que la representación de los mushes se reduzca únicamente a una exotización de su apariencia sin tener en cuenta todo el contexto que rodea su identidad. Hablando de esta exotización de su apariencia, pues tenemos como ejemplo la portada Vogue, en donde hay una persona mushe como portada, en donde solo se toman sus rasgos femeninos, como lo habían mencionado, siendo como lo esencial, lo único. Y bueno, eso sería todo acerca de nuestra exposición de las identidades mushes. Muchas gracias, Adrián, muchas gracias, Naomi, muchas gracias, Coral, por su presentación. Está bien ponerse nervioso, no te preocupes. Esto es cuestión de practicar y eso fue una muy buena práctica. Creo que la clave siempre está en respirar un momento y intentar seguir hablando. Y se entiende y está bien. Entonces, los felicito a los tres por su trabajo. Ahí hay como un debate interesante con lo del patriarcado colonial o el patriarcado es precolonial, como nos decía Rita Segato, ¿no? Ahí depende en qué se inclinen más ustedes, creo que en la primera, pero aún así me gustó su uso de hacer definiciones como claras, porque son fenómenos un poco más ambiguos sexualmente, ¿no? Bueno, de la diversidad sexual más bien. Yo he visto algunos archivos y artículos donde la identidad mushe se identifica más como, bueno, a las participantes que entrevistan, como mujeres trans, o sea, más cercano a una identidad binaria femenina que a un tercer género, ¿no? Como que también mucho de lo del tercer género es parte de una producción antropológica, como lo verán a lo largo de su formación disciplinar. Ay, perdón, es que están pasando muchos coches, me distraigo un poco. Lo malo de vivir cerca de una avenida. El punto es que los antropólogos a veces hacen pinturas o fotografías estáticas, monolíticas de lo que es una cultura, o lo que es un fenómeno cultural. Entonces apenas estamos viviendo en una etapa donde las mushes están haciendo, se cargan su narrativa, de que tienen este tipo de plataformas. Entonces va a ser interesante la revisión de muchos conceptos de cómo se ha nombrado, ¿no? De pasar de ser una exoticidad antropológica a un movimiento o un grupo de personas organizados que tienen ciertas preocupaciones y ciertas especificidades culturales, ¿no? Que tal vez ya no quieren cumplir con esas especificidades culturales, ¿no? O sea, hay un requerimiento muy fuerte en cuidar a tus papás, en solo puedes tener este tipo de profesión, no te puedes casar, o sea, no está bien visto una relación homosexual o con una mujer eh, transmuche, porque no es para eso, o sea, el género tiene muy fuerte esta división sexual del trabajo y este rol de género disidente como es el mushe, tiene cuestiones económicas específicas, tiene límites específicos en la aceptación social. Entonces es interesante pensar en esas cosas. Ya no me voy a extender más para que puedan pasar sus compañeros. Les reitero mi agradecimiento y mis felicitaciones por su exposición al equipo anterior. Y ahora vamos a escuchar a Carmen García y Ana Sánchez con construcciones de género en los siglos XIX, ay, perdón, XX. ¿19-21? Ah, a partir de, sí, sí, cierto, porque esta serie es anterior. A partir de Anne with Annie, perdón. Adelante, compañeras. No te Ya preocupes. después de estas dos exposiciones, si alguno tiene comentarios, anótelos y pues, se los hacemos a los compañeros. Adelante, ahora sí. Gracias. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos, todas. Mi compañera Ana y yo les vamos a presentar las construcciones de género en los siglos XIX y XXI a partir de la serie What Anne with Annie. Antes que nada,
Quiero hablarles un poco de la serie para que entren en contexto y entiendan el por qué elegimos esta serie, ¿no? ¿Por qué esta serie y no otra? Pues bien, la serie está situada en la década de 1890. Está basada en los libros de Anne of Green Gables, escritos por Lucy Maud. Habla de una niña huérfana de 13 años llamada Anne, que es enviada por error a vivir con un par de hermanos, Matthew y Marilla Cuthbert, en su granja de Canadá. Y a partir de esto se desarrolla toda la serie, ¿no? Cuenta con 3 temporadas, muy buena serie. ¿Y por qué es tan buena? Bueno, tiene una trama súper hermosa. Habla de muchísimos temas. Entre ellos, habla del bullying, la adopción que era muy mal vista en aquella época. Muestran su desbordante imaginación de Anne y la importancia de tener un gran vocabulario para, con las palabras, poder expresar realmente lo que pensamos, lo que sentimos. Así también habla del rechazo que existe ante personas de diferente aspecto físico, pero también que tienen unas vivencias, una trayectoria diferente. También habla de la educación, señalando que no es solo repetir por memorizar, solo cuestiona también esta parte y dice que debe de integrarse uno para verdaderamente aprender, empaparse de ese conocimiento. Habla del feminismo, la unión y sororidad entre mujeres. Asimismo, muestra el racismo tan radical de aquella época. Remarca el eurocentrismo ante no solo los afrodescendientes, sino también a las comunidades originarias de Canadá, la pobreza, derechos humanos, la censuración en los medios periodísticos y en base a ello, la libertad de expresión, la visibilidad de la comunidad LGBT+, la influencia de la religión en la sociedad, la amistad, la familia y el amor. En la serie remarca mucho cómo debe de ser una señorita de sociedad estudiada, callada, bien vestida, a partir de cierta edad usar corset, y algo a lo que debe de resignarse es que desde temprana edad una no tiene el poder de decidir sobre su vida. Todo dependerá de los hombres. Cambiará el poder de decisión del padre al futuro marido, mientras que la mujer no puede decidir por sí misma. El hombre, bien parecido, blanco, fuerte, que muestra su virilidad, sin importar qué tan cruel, malo o despiadado podría ser, es simplemente adecuado al ser rico o bien parecido. Es apto para ser esposo. Además, al inicio de la serie muestran que hay clases, ¿no? Tenemos clases sociales, pero también clases impartidas en la escuela por un profesor principalmente, pero más tarde muestran que cambian por una profesora. Muchos no solo la criticaban por cómo una mujer va a dar clases, sino también por el no estar casada a ya una edad bastante grande, según lo establecido, el usar pantalón, hacer actividades comúnmente asociadas al hombre. Cuestionaban sus métodos de enseñanza, pero si nos ponemos a analizar, es increíble cómo todo se le cuestiona a esta mujer que es profesora, mientras que cuando un hombre daba clases, no había ningún cuestionamiento, ninguna preocupación sobre los puntos de la serie. Es que se muestra cómo la religión católica tiene una gran influencia en sus deberes, ideologías, que eran prácticamente universales para la sociedad. Sin embargo, no era para todos, pues aún habían personas de piel roja, hablantes de otra lengua, con ideas, creencias, medicinas, formas de vida totalmente diferentes. La intolerancia, incluso el miedo que se les tenía al ser desconocidos, ajenos a esta sociedad, se les forzaba a adecuarse.
a adaptarse a la sociedad. De no ser así, los mataban, pero esto último no se supo hasta varios años, incluso siglos después, que se dio la noticia donde se encontraron escuelas, fosas comunes, entre otros lugares, donde se encontraron cuerpos pertenecientes a niños y mujeres originarios de estas comunidades. Sobre todo en los últimos años tuvo un gran impacto, pues es conocido comúnmente como el genocidio canadiense. Anne se caracteriza por ser una joven que desde muy corta edad conoce varias cosas que no son aptas para una niña de su edad, pero ella trabajó como un hombre para poder vivir, para sobrevivir y no ser rechazada. Estaba acostumbrada a las agresiones y hasta sus 13 años por fin pudo cambiar un poco de esa vida. Paulatinamente fueron surgiendo cambios. Por eso, en su nueva etapa de Canadá, de forma natural, no está acostumbrada a lo que dicta la sociedad, pero va rompiendo poco a poco estas ideas, cuestionando la razón de ser varios aspectos de la vida cotidiana, expandiendo entre sus conocidos esas ideas. Por todo eso y mucho más, se volvió un ícono feminista a partir del 2018. Fue muy bien aceptada por el público y tuvo un impacto muy positivo que se puede apreciar en las redes sociales como Instagram y Facebook. Bueno, le paso la palabra a mi compañera Ana. Gracias. Pues les quiero explicar un poco qué es lo que planeamos hacer, bueno, lo que hicimos, y por qué el título, porque de seguro les suena muy raro. Y es que a partir de la serie y de lo que nos presenta en el siglo XIX, tratábamos de hacer un contraste entre los roles y los estereotipos o las cosas atribuidas al género en esa época y lo que vemos que se atribuye hoy en día al género y cómo fue tomado también por la audiencia, cómo la gente que vio esta serie en las redes sociales se manifestó y dio sus opiniones e incluso se abrió con sus experiencias a partir de esta serie. Primero, pues para contrastar los estereotipos, nos damos cuenta que en la serie nos muestran que las mujeres son las encargadas del hogar, son las encargadas de cocinar, encargadas de educar a los hijos, mientras que los hombres son los que hacen el trabajo pesado y son los proveedores. Actualmente no podemos ver esto tan drástico, pero se sigue dando el lugar de la mujer en la cocina o en la casa y no está en todos los lugares bien visto que trabajen. Además de que las mujeres tienen un sueldo menor por hacer el mismo trabajo que el hombre, lo que pues habla de una injusticia de género. También otra cosa que está muy marcada en la serie son los estereotipos y los roles que se le dan a los niños y niñas que no pueden estar juntos. Los niños van a un lado, las niñas a otro. Y como pueden ver en la imagen que está ahí, tenemos a un niño que está vestido con un vestido y con una corona, lo que está marcando una ruptura a los estereotipos de género que tenían en esa época y abre una línea para hablar sobre la comunidad LGBT+, y para poder, como ya mencionaba Carmen antes, pues poder tener una tolerancia a que las personas se vistieran diferente o expresaran el género diferente a como estaba establecido en la época, como la maestra que usaba pantalones. Otra cosa que pudimos destacar de la serie es que desde el inicio se marca como una serie feminista o que tiene intenciones feministas, pues de las primeras cosas que dice Anne es que las niñas pueden hacer todo lo que un niño y más, cuando no la dejaban quedarse en el lugar donde la adoptaron por ser niña y no poder ayudar en la granja. También nos damos cuenta de que pues hubo un feminismo elitista, pues las mujeres que se llamaban feministas o el grupo de madres progresistas que está en la serie
simplemente aceptaban a las que estaban en su mismo nivel económico y las que compartían sus mismas formas de pensar. Entonces, si una mujer que quería participar en ese grupo estaba de acuerdo en usar pantalones, ya no era aceptada. Incluso simplemente, bueno, solamente eran feministas en el momento en el que, ay, perdón, solo eran feministas cuando les convenía a ellas, pero si una mujer feminista, su hijo abusaba sexualmente de otra chica, en ese caso la reputación que se arruinaba era obviamente la de la niña y el hijo no tenía la culpa. Esto, pues nos lleva a una nota que se escribió en la serie, en el periódico, llamada ¿Qué es justo?, en la que se denuncia un caso de abuso en el que la chica es la que, pues, es la víctima, pero al mismo tiempo es la que tiene la reputación arruinada y no es capaz de ser tomada o ser vista como víctima porque no tiene unas heridas físicas. Bueno, les voy a leer algunas partes de esta nota que nos habla mucho sobre la autonomía corporal y el consentimiento. Dice, desde el día que nacemos, a las chicas se nos dice que somos menos valiosas que los hombres, menos inteligentes que los hombres, menos capaces que los hombres, y aparentemente tenemos menos derecho a la autonomía corporal. Cuando tales cosas suceden a las mujeres, usualmente se consideran sin importancia, y si son, en contados casos, tratadas como ofensas, se consideran crímenes contra el padre de la chica porque su cuerpo pertenece a él. Si la mujer está casada, son crímenes contra el esposo. Si el cuerpo de las mujeres pertenece a sus padres hasta el matrimonio y la boda marca el traspaso a la propiedad del novio, entonces, ¿alguna vez el cuerpo de la mujer le pertenece a sí misma? Si no se nos considera con el control sobre nuestro propio cuerpo, ¿cómo podemos controlar nuestros destinos y nuestras mentes? Dejaré registro de esto aquí y ahora. Las mujeres no son completadas por los hombres. Las mujeres están completadas en el momento en el que llegan al mundo. ¿Por qué permitimos que sean tratadas mal? Las mujeres son importantes por sí mismas, no en relación a un hombre, como madres, esposas, hijas, hermanas. ¿Por qué no se nos asignan los mismos derechos que a los hombres al nacer? Todos tenemos el derecho a la autonomía corporal y ser tratados con respeto y dignidad. A decir detente y ser escuchadas, en lugar de ser presionadas, ridiculizadas y que nos digan que un hombre sabe más sobre nuestros derechos básicos y deseos que nosotras. Esto, si bien podríamos pensar que está orientado hacia el siglo XVIII, pues es una realidad que todavía se vive, pues en las protestas y en las marchas feministas, cuando hay más participación, se puede ver carteles que dicen, refiriéndose a la víctima, que ella es la hija, la hermana, la madre de alguien, o que los hombres dicen que no pueden ser machistas porque ellos ayudan a sus mamás en la casa. Entonces, sigue estando esta connotación de que las mujeres somos de alguien, somos propiedad de un hombre. Esto dio raíz a que en redes sociales, sobre todo en grupos de Facebook, se abrieran diálogos donde varias mujeres expresaban sus situaciones de acoso y de violencia sexual para que pudieran ser escuchadas y pues pudieran expresarse tomándolos como espacios seguros para ellas. Y se dio una reacción de sororidad en general, una reacción de respeto y de aceptación y de ayuda hacia ellas. También sobre temas, pues también hubo un espacio para expresarse de ellos, pero no tuvo gran impacto como el feminismo. Y de manera personal podemos ver que la serie sí impactó a las personas como vimos en las redes sociales, pero también nos impactó a nosotras mismas y a las personas con las que convivimos y que vieron, pues en general
hubo varios cambios, sobre todo hacia una apertura a romper los estereotipos de género, hacia un respeto a las expresiones de género y un empoderamiento femenino y pues respeto en general a todas las personas. Y pues creo que eso es todo de nuestra parte. Gracias por su atención. Gracias a usted, gracias Carmen, gracias Ana por su exposición. Yo personalmente no he visto la serie, pero mi hermano y mi mamá sí lloraron y les encantó y todo. Y conocía también el libro y conocía también que aborda este problema que ustedes también lo mencionaron de las comunidades nativas, ¿no? De hecho, Canadá tiene muchos problemas con sus comunidades indígenas en el sentido de que, por ejemplo, al menos lingüísticamente, la política lingüística es la del exterminio. El Estado no reconoce ninguna de sus lenguas indígenas, son muy violentos hacia ellos. Hay un movimiento justo ahora de No More Stolen Sisters, porque las mujeres indígenas están desapareciendo en Canadá. Entonces, el hecho de que al mismo tiempo salga esta serie que se ambienta en Canadá y trata el caso de una niña de una comunidad nativa, pues habla sobre las sensibilidades tanto históricas de esos tiempos como contemporáneas al tratar ese tipo de temáticas, ¿no? A pesar de que sí es un poco una serie muy blanca, porque pues casi todo Canadá en ese tiempo fuera de las comunidades era muy blanca, pero aún así muy interesante el trabajo. Creo que es una serie de estos últimos años que he visto que la anuncian mucho en un muy buen sentido de que vale la pena. Entonces, pues nada, deberíamos checarlo. Hay los compañeros que no lo han visto y yo, pues podríamos verla un día de estos. Sin más ni menos, no sé si alguno de los compañeros tenga algunos comentarios para algunos de estos dos equipos, ya sea el de las mushes, les mushes, o el de and with an E. Sí, que bien, te escuchamos. Oh, nada más que quisiera agregar al comentario de usted, Diego, en donde también específicamente en Canadá había una escuela indígena en donde hace un tiempo, hace unos meses, habían encontrado como los cadáveres de 215 niños que habían atendido esa escuela. Entonces sí es algo interesante para investigar. Sí, sí, no, totalmente, totalmente. Y lo peor es que siempre tenemos la imagen de Canadá así como del país súper amable y súper buena onda y todo bien. Y pues no siempre es así, ¿no? Las famosas boarding schools que pues en las poblaciones nativas a asistir a escuelas durante años formativos para que olvidaran sus lenguas, por ejemplo. Y son en estas escuelas, en estos como internados, donde pues varios fallecían y sufrían diversos abusos. Es un trauma intergeneracional tremendo, tanto en Canadá como en Estados Unidos. México no tuvo albergues per se, pero también una política muy similar en esos años. Entonces sí está muy fuerte. Pero bueno, no sé si algún otro compañero tenga un comentario para cualquiera de las dos exposiciones. Pues bueno, si no hay nadie por el momento, entonces avanzamos y al final pues, hacen un comentario general. El siguiente equipo está integrado por Saúl, Ángel y Valeria. Nos van a hablar sobre género, hogar y prácticas domésticas. No sé si estén por ahí los compañeros que quieran tomar la palabra. Ah, sí, ya estamos. Ahorita comparto pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí. De acuerdo. Bueno, buenas tardes a todos, profesores, compañeros, compañeras, compañeres.
Como el profesor Diego mencionó, nuestro tema es género, hogar y prácticas domésticas, y nuestro equipo está integrado por Sosa López Saúl Enrique, Herrera Escalante Valeria Jovita y Muñoz Cortés Ángel José. De acuerdo, nuestro trabajo tuvo como propósito analizar las relaciones que surgen entre el género y su relación con el espacio doméstico. Bueno, para esto, o sea, me gustaría como introducirlos en dos conceptos principales que utilizamos, ¿no? Que precisamente son género y hogar. Bueno, el género es aquella estructura culturalmente designada que determina los roles específicos de las personas, establece diferencias marcadas entre los sexos biológicos y los remite a una conducta particular. Cada cultura ligada a un contexto específico define características particulares que determinan el cómo ser hombre y el cómo ser mujer. Otro aspecto importante sobre el género es que forma parte esencial de la construcción de la identidad. Bajo esta perspectiva, se delimitan las formas de vida en relación con lo que se espera socialmente de un género. Estos factores sociales son los que determinan el comportamiento y la distribución del poder dentro de un grupo. El segundo concepto que utilizamos fue el de hogar. Bueno, partiendo de su raíz etimológica por la Real Academia de la Lengua, se puede destacar su relación con la palabra hoguera, ¿no? Bueno, sitio donde antiguamente se compartía el fuego. El hogar desde el inicio de los tiempos ha fungido como un lugar significante para la acción humana. En este se llevan a cabo las interacciones entre los distintos miembros de un grupo o bueno, de la familia. A lo largo de la historia, el hogar ha tenido modificaciones en diversos aspectos, ya sean esto en el tipo de materiales utilizados para su construcción o en sus distribuciones internas. Sin embargo, y a pesar de las modificaciones, la acción familiar sigue teniendo sentido en estos lugares. Así nos encontramos con la existencia de características no tangibles propias de la mente humana y materializadas en estos espacios. Ahora voy a hablarles sobre la relación que tienen estos dos conceptos. Bueno, como el hombre desde su origen ha dotado de significados a diversos objetos y lugares, el hogar, al ser parte fundamental de la vida, manifiesta dichas significaciones, ¿no? Por lo que se puede decir que los preceptos de género se encuentran materializados en objetos y espacios de forma inconsciente dentro del hogar. La cultura, entonces, podríamos decir que va más allá de las ideas en la mente para situarse en el mundo tangible. Nuestro interés por esta investigación surge a partir del deseo de conocer y comprender el porqué de la asignación de género a ciertos espacios dentro del hogar. Desde que somos pequeños, de manera inconsciente nuestros padres nos muestran una forma específica de ver el mundo, ¿no? Nos enseñan a relacionar y a dar significado a ciertos objetos y con base en ello realizamos actividades que determinan rasgos que caracterizan lo femenino y lo masculino. Otro punto importante por el cual tuvimos interés en este tema fue el tratar de entender la variabilidad que puede existir en la perspectiva de género de un lugar a otro. Bueno, ya que en nuestro estudio nos centramos principalmente en tres localidades, ¿no? Una en el Estado de México, que es Ciudad de Nezahualcóyotl, una en la Ciudad de México, que es la Alcaldía de Milpalta, y en Puebla, que es Puebla. Bueno, de acuerdo. Durante nuestra investigación intuimos que las diferencias marcadas entre las comunidades respecto a la ejecución de los roles están dadas por las tradiciones y costumbres propias de una comunidad. Bueno, a continuación seguirá mi compañero Saúl. Ay, hola a todos. Bueno, ¿se me escucha? Perdón. Yo les voy a hablar sobre la metodología. ¿Le puedes bajar, vale, por favor? Gracias. Yo voy a hablar sobre la metodología que usamos, como mencionamos, o sea, bueno, como mencionó mi compañero Ángel, pues hicimos entrevistas en Ciudad de Nezahualcóyotl, en la Ciudad de México, que fue Milpa Alta, y en Puebla, que fue la ciudad de Puebla. También nosotros realizamos una serie de encuestas, usamos elementos bibliográficos, hemerográficos, y también pues analizamos los resultados al final de las encuestas. Y en general nosotros también notamos que hay una diferencia, es que hay una discrepancia entre lo que nos dicen las encuestas y las entrevistas con lo que nos dice la gente. Porque en general nosotros notamos que muchas personas nos ponían o nos decían que el género no, los espacios no tenían género o que los roles de género pues no
no surgían, no estaban dentro del hogar. Pero nos dimos cuenta gracias a que también pues nosotros observamos o presenciamos pues parte de, o sea, porque pues son colonias en las que nosotros vivimos y presenciamos pues parte del día a día. En general nosotros nos dimos cuenta que hubo una discrepancia. En mi caso, por ejemplo, fue, o sea, le pregunté pues aparte de mi familia y pues en general ellos siempre me contestaban que pues el género no era como algo importante dentro, los roles de género no eran importantes de nuestra casa, pero pues también observando, o sea, observando ya bien la situación y pues muchos de mis compañeros también vivieron esto con las entrevistas, pues nos dimos cuenta que estas discrepancias pues son bastante abismales porque pues en uno nos decían de que no, nosotros no creemos que los roles de género afectan a nuestro hogar, pero obviamente la observación pues dice que sí, o que ciertos objetos no estaban asignados a ningún hogar. Siendo que en muchas ocasiones, por ejemplo, les dimos a escoger un objeto y pues ellos ponían qué se relaciona con lo femenino. Y ellos siempre nos decían que o lavadora o espejo o objetos que normalmente sí se relacionan con lo femenino dentro de la sociedad. También observamos que hay una serie de cambios, o sea, a pesar de que de que hay esta discrepancia, también hay otra parte la cual pues está intentando cambiar pues estos roles, porque estos roles pues en general se han cuestionado y pues se desea que muchos de estos pues terminen. También creemos que, o sea, en general las personas que en las que sucedió esta discrepancia, pues creemos que fue más que nada por el hecho de adecuarse como a este cambio de nuestra, o sea, como a este cambio que se está efectuando en nuestra sociedad, que pues es continuo, o también creemos que es por la cultura internalizada, porque pues la cultura es internalizada también, y creemos que tal vez esto es lo que tal vez al tener como estas raíces de los roles de género tan profundas, pues esto significa que ellos sigan perpetuándolos sin pensarlos, sin saber que sin saber que algunos de estos roles de género pues están mal o en general no son correctos. Pero como mencioné, tampoco dudo que haya personas que hayan contestado que de verdad sí los cuestionen y los rechacen. Y creo que esto es todo por mi parte. Sí, bueno, yo básicamente, pues Saúl ya nos explicó más o menos cómo fue nuestra experiencia desde las entrevistas, pero ahora a mí me toca explicar los resultados que tuvimos en la encuesta. Pero dado que no tenemos tanto tiempo, pues tuve que recabar los datos más importantes y relevantes que puedes sacar de las encuestas. Pues lo primero que podemos tener de nuestras regiones que fueron estudiadas, que fue Nezahualcóyotl, Milpa Alta y Puebla, es que se nota dentro de las respuestas de las encuestas que sí existe una brecha notoria en cuanto a las relaciones de espacios y objetos. Hicimos una pregunta, como ya mencionó Saúl, donde pedíamos que relacionaran objetos del hogar con algún género, ya sea, por ejemplo, un espejo, un sillón, una pala, lo que sea. Eso fue lo que pedimos que hicieran los participantes, y mientras que al género femenino se le asoció más con objetos referidos usualmente a lo que sería el aseo del hogar o la vanidad, como el espejo o una lavadora, al género masculino se le asoció más con objetos que son referentes a actividades de recreación y entretenimiento, o incluso trabajos que requieren actividad física o más fuerza, como por ejemplo fue la televisión o una pala en el jardín, ¿no? Y de otro punto que nos dimos cuenta, ahí voy a hacer un poquito más de zoom porque creo que no se ven bien las gráficas, pero bueno, me estoy basando esta información en las dos primeras gráficas. Pero bueno, también vimos algo curioso, que hay una mayor incidencia en el no relacionar al género masculino con un objeto, no importa si fue, por ejemplo, lo que comúnmente es asociado, ¿no? A lo mejor la televisión o una pala o yo que sé, otros objetos que son usualmente asociados a lo masculino. En las encuestas, las personas prefirieron poner la opción de no asocio ninguno al género masculino, pero en las encuestas en la pregunta de
¿qué se asocia al género femenino? Todos asociaron, casi fue nulo la respuesta de decir no, ninguno, pero bueno. Después de eso, de los objetos en sí, también tomamos en cuenta acerca de los espacios del hogar y nos dimos cuenta que se asocia en mayor medida al género masculino con el espacio de la sala de estar y la habitación propia. Mientras que el género femenino, pues creo que no es de sorprenderse porque es algo que ha estado en la cultura desde hace mucho tiempo, se la asocia con el espacio de la cocina. Y en este punto existe un cierto contraste porque la opinión de que la cocina se relaciona meramente al género femenino se encuentra en un rango del 50% hasta el 70%, o sea, 50 sería México y entre el 70 entre, pues, Nezahualcóyotl y Puebla, que es Estado de México y Puebla, ¿no? Y por su parte, la cocina, el género masculino, si en el género femenino tenía niveles muy altos, la cocina, el género masculino no rebasó ni siquiera el 10% en ninguna de las regiones analizadas. Pudimos ver que en Nezahualcóyotl se lo tuvo 8.3, en Milpa Alta 9.1 y en Puebla apenas el 7.1. Y bueno, ya no me copo la gráfica aquí, pero otro punto que fue determinante en nuestras encuestas fue realizar la pregunta, la cito, ¿crees que hay actividades particularmente desarrolladas por el género masculino o femenino? Y aquí obtuvimos resultados bastante similares entre las tres regiones analizadas. La respuesta con el sí, o sea que sí existen actividades que son desarrolladas por cierto género, se colocó en desventaja, teniendo del 29 al 31% de aceptación. Y la opción de negar que sí existen actividades desarrolladas por un género en particular se posicionó entre el 66 y el 72%. Y teniendo CDMX la mayor apertura hasta ante este posicionamiento. Pero resulta muy curioso porque aunque ellos nos mencionan que no consideran que esto sucede de esta manera, sus respuestas anteriores en la encuesta, como de relacionar los espacios y objetos, nos dan otra perspectiva y entonces sucede el mismo choque que tuvimos en las entrevistas de lo que pasa en realidad y de lo que nos dicen o quieren demostrar. Y bueno, vamos a empezar a pasar a las conclusiones. Sí, bueno, como mis compañeros han mencionado, de todo este trabajo de investigación salieron cosas bastante curiosas que nos sorprendieron. Y bueno, o sea, la primera conclusión que podemos decir es que las brechas de género y la escasa variación en cuanto a concepciones de género en las comunidades estudiadas. Los roles de género están inmersos en la cultura, por lo tanto son interiorizados, normalizados y materializados dentro de la sociedad. Acerca de la importancia de acerca de la importancia de considerar la carga histórica socioeconómica y de las poblaciones. Bueno, sí, perdón si ladran mis perros, también tuvimos otra que, bueno, de todo esto, ven que les estuve mencionando que era una cosa la que nos decían y otra lo que hacían, pues nosotros tenemos la conclusión de que es porque los roles de géneros están inmersos culturalmente y es algo que invade los espacios y objetos del hogar, pero no porque pues sea algo que nosotros decidamos, sino porque es inmerso culturalmente. Entonces, eso hace que se esté interiorizado, normalizado y se materializa dentro de la sociedad en esos espacios y objetos del hogar. Y lo que mencionaba acerca de la importancia de considerar, nos dimos cuenta que en ese estudio de género, ya cuando estábamos en las últimas, nos dimos cuenta que no bastaba solamente nosotros con decir, sí, vamos a estudiarlo desde una perspectiva de género, porque nos dimos cuenta que a final de cuentas teníamos los resultados, pero había variaciones porque hay una carga histórica, socioeconómica e incluso geográfica en nuestros resultados que se vieron afectados, hubo una cierta diferencia en esto. Y pues ya, esos fueron nuestros resultados. Si tienen dudas, pregunten y si no, pues ya acabó. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias Ángel, gracias Saúl, gracias Valeria. Te los felicito también a ustedes por su exposición. Muy interesante. Qué bueno que pudieron hacer. Entonces, los felicito mucho por eso. Me recordó mucho, sobre todo la parte de Saúl. Aquí lo tenía. Bueno, pero Malinowski cuando habla sobre la observación nos pide tomar en cuenta lo que dicen
lo que hacen y lo que dicen que hacen. Entonces eran como tres grandes guías que nos dio Malinowski a la hora de escribir el trabajo de campo. Y eso fue en parte lo que ustedes pudieron ver. Te pueden contestar en un cuestionario, te pueden decir como, no, pues yo no soy racista o yo no creo en los estereotipos de género, pero en la práctica puedes ver tal vez que solo la mujer cocina o solo, por ejemplo, es muy común en este país que en días celebratorios a la mujer, a la mamá, a la figura materna, se le regale electrodomésticos o cosas de cocina, ¿no? Entonces ahí, esas serían prácticas que pueden entrar en contraste con los discursos que uno pregunta, ¿no? Aparte, creo que ya lo van a ver más adelante, pero hay ciertas como nociones que tiene que tener uno como antropólogo a la hora de estar tratando con la gente, porque muchas veces te quieren decir lo que creen que tú quieres oír. Entonces también eso es importante, notar que el mismo hecho que lo estemos preguntando incomoda a las personas y que puede que necesitemos tiempos diferentes de observación para obtener ciertas respuestas, pero siempre tenerlo en cuenta es muy, ayuda mucho y los felicito mucho por haber tenido estas intuiciones, porque así es, así es normalmente la práctica. Sin más ni menos, yo invitaría al siguiente equipo a participar, bueno, a pasar con su exposición y son los compañeros Esteban, Iker y Paulina Germán, con su exposición de desvanecimiento de la identidad de género a través de la indumentaria. No sé si ya estén por ahí, ya estén listos. Ya se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Perfecto. Buenas tardes, compañeros. Mis compañeros Iker y Paulina, bueno, y yo vamos a hablarles sobre los cambios de roles de género a través de la indumentaria. Como bien mencionó el equipo anterior, vemos que dentro del hogar hay roles de género y nosotros nos vamos a enfocar en cómo se expresan a través de la indumentaria. Y si alguien no entiende bien qué es indumentaria, pues es como un sinónimo de ropa, vestimenta. Y bueno, sí es un nombre que reciben las prendas y accesorios confeccionados a partir de tejidos textiles y tejidos animales que los humanos usan para abrigar, cubrir, adornar, proteger y en general vestir el cuerpo. Y pues bueno, haciendo una como pequeña revisión histórica, podemos aseverar que las prendas surgen como una manera de satisfacer las necesidades corporales y hacer frente a las adversidades del medio ambiente. Sin embargo, es con el paso del tiempo que la mayoría de las culturas del mundo le dan un sentido social a estas prendas y se convierten en una manera de categorizar a las personas según su posición de poder, su posición socioeconómica, su edad, su profesión y, lo más importante, según su género. Nosotros nos enfocamos en nuestro estudio en la Ciudad de México, particularmente en la Ciudad de México, la moda occidental medias y altas visten, sobre todo desde mediados del siglo XIX, cuando la influencia francesa pegó fuertemente en nuestro país. Es la moda occidental quien ha construido una manera muy marcada en la que los hombres y las mujeres debemos vestir, sobre todo aquí en la capital de nuestro país. Es por tanto que podemos aseverar que nuestra concepción sobre lo adecuado a la hora de vestir está determinada por un modelo altamente mercantilizado, impuesto por un imperialismo cultural que por lo general tiene una visión biologizada y machista del género. Bueno, como podemos ver, dice, en la forma de vestir de las personas de Ciudad de México, una prenda asociada tradicionalmente al género femenino es la falda. Y pues me gustaría contextualizar la historia de la falda rápidamente para más o menos entender la conclusión que nosotros queremos dar al final. Y bueno, las faldas surgieron en el periodo paleolítico, más o menos, hace entre 20.000 y
10.000 años, pero no se consideraban como faldas. Es más bien, eran prendas muy rudimentarias que hicieron esas personas en ese tiempo, que se vieron en la necesidad de protegerse de los climas adversos que presentaban en los lugares que habitaban. En ese tiempo acababa de terminar la última glaciación de la Tierra y por ende hacía mucho frío. Entonces crearon signos de indumentaria muy básicos que consistían ya sean pieles de animales cazados o algunas de hojas de plantas grandes y con eso cubrían sus cuerpos. Y me gustaría mencionar que entendamos por falda o vestido a toda esta indumentaria que no tiene una separación entre las piernas. Y ya con el paso del tiempo, otro ejemplo que me gustaría mencionar es el de los romanos, que ya podemos ver cómo esta prenda fue evolucionando y pues ellos usaban la toga y la túnica. Ahora me gustaría mencionar el siguiente punto, que es de los pantalones, y en nuestra infografía pusimos una prenda que inicialmente asociada a lo masculino, es una prenda asociada a lo masculino y que con el paso del tiempo fue aceptada para todos los géneros. La historia del pantalón en la historia es similar, bueno, surge casi al mismo tiempo que las prendas que podemos considerar falda. Entonces los pantalones aparecieron por primera vez en la historia registrada que tenemos en pueblos nómadas de las estepas de Europa Occidental y de Asia Central. También tenemos una fuerte presencia de los pantalones en el periodo de los romanos, a tal punto que Tácito, una persona importante para esa época, se refería a los pantalones como calzones al estilo bárbaro. Pero la creación del pantalón es principalmente por comodidad de las personas, porque los hicieron principalmente para jinetes, pero obviamente una mujer, un hombre podía ser jinete y no tenían esta distinción o esta asignación de un rol de género o de un sexo solamente. Entonces, podemos ver cómo mujeres y hombres llevaban pantalones, ya sea por sumamente comodidad o podían llevar vestidos, togas o túnicas. Ahora me gustaría mencionar cómo esto influye en la Ciudad de México. ¿Cuál es la concepción que tenemos de los roles de género en la Ciudad de México en cuestiones de vestimenta, indumentaria, ropa, como ustedes lo quieran ver? Bueno, como vimos en la exposición de mis compañeros, la última, los roles de género son comportamientos aprendidos en una sociedad o un grupo pequeño o puede ser grande, o bueno, en un grupo determinado, que estos roles de géneros los hacen sus miembros y están condicionados para percibir como masculinas o femeninas ciertas actividades, tareas, responsabilidades o para jerarquizar y valorar a las personas. Entonces, si buscamos masculinidad en la página del Gobierno de México, tenemos una definición muy importante e interesante que nos da Luis Bonino, que define la masculinidad como una construcción arbitraria social, resultante de la organización patriarcal y de dominio masculino en las relaciones de género. Está compuesta por un conjunto de valores, definiciones, creencias y significados sobre el ser, el deber ser y qué no debe ser el varón, pero sobre todo de su estatus en relación con las mujeres. Decimos esta definición porque creemos que, o nos hemos dado cuenta que la percepción que tenemos de la indumentaria es que las faldas son para las mujeres, los pantalones son para los hombres, o que las mujeres no pueden usar pantalones, o que un color es dado para cierto género, o un accesorio pueden ser collares, aretes. Entonces, tenemos esta construcción que se ha ido creando desde más o menos como desde el siglo XIX para acá, o XVIII, no estoy muy seguro, no lo recuerdo muy bien, de que solamente los hombres podían usar pantalones y era mal visto si las mujeres usaban pantalones. Espero no contradecirme porque estoy hablando muy rápido, pero bueno, continuemos. Y sí, podemos ver que, bueno, más bien, últimamente, como desde los años 60, o no sé sí, creo que un poco pantalones, y poco a poco se fue como que deslindando esa asignación que se le daba a las prendas conforme a su rol de género. Y poco a poco
se ha desvaneciendo esas percepciones hasta el día de hoy, pero mis compañeros continuarán hablando de eso a continuación. Bueno, yo voy a mencionar una de las alternativas que han surgido en los últimos años, ya que ha sido posible desafiar un sistema binario. Sin embargo, esto puede generar un rechazo parcial o total en una persona. Igualmente, en los últimos años se ha visto una actitud creciente hacia lo individual, y esto ha generado que los códigos del vestir se vean irrumpidos y alterados, así como también se han visto perturbados por las nuevas emergentes identidades de género y sexualidad. Un ejemplo es la androginia, que representa la unión de los opuestos y la confusión mítica de los sexos. Este término fue utilizado por primera vez por Platón en su obra El banquete, donde menciona a un ser especial que reunía en su cuerpo el sexo masculino y el femenino. Y también para referenciar acerca de la androginia, consideramos que se debe entender que la masculinidad y la feminidad no son concretamente atributos opuestos ni complementarios, y que la presencia de uno no implica la ausencia del otro. La androginia implica una dimensión donde los distintos componentes de la masculinidad y la feminidad son parte del individuo, al permitir la flexibilidad y capacidad de adaptación en muchas situaciones sociales. De esta manera, la identidad andrógina posibilita reflexionar acerca de las normativas y legislaciones vigentes que aún producen límites en la identificación del individuo, que siempre ha sido a partir de los modelos de género tradicionales. Y esta se manifiesta en una configuración del sujeto, y se cree que ya no podría ser dependiente de esquemas binarios dictonómicos establecidos rígidamente por la heteronormatividad de la sociedad moderna, ya que cierta libertad e individualismo del sujeto están emergiendo a partir de una sociedad posmoderna. También se manifiesta una nueva concepción del hombre y de la mujer mundial desde la sociedad, incluyendo la moda. La prenda es la imagen más directa de la realidad de la androginia, ya que así representa el desvanecimiento entre las barreras genéricas, que indica cambios fuertes en la combinación morfológica de la vestimenta y sus significaciones. Como conclusión, podemos llegar que en la Ciudad de México siguen existiendo, a pesar de que siguen existiendo unas asociaciones arbitrarias culturales entre el género y la manera de vestir, a pesar de que esta asociación ha ido cambiando conforme al paso del tiempo. Muy lento, pero sí ha pasado. También pudimos detectar que hay una tendencia marcada por los movimientos sociales, como el surgimiento de nuevas tendencias como la androginia y el género no binario, a la que se le dé menos importancia al rol de género en la manera de vestir, y se vayan desvaneciendo estas asignaciones entre el género de una persona y cómo visten. Y eso ha sido todo. Gracias. Gracias a ustedes, compañeros, a Esteban, a Iker y a ti, Paulina, por la exposición. Muy interesante. Creo que enfocarse en dos prendas o en el análogo que es pantalón y falda fue muy inteligente de su parte, porque creo que es lo más emblemático. Verdaderamente hay un tabú social muy grande de hombres usando falda. Y no nos vayamos tan lejos con la identidad no binaria, ¿no? O sea, que el simple hecho de que el gusto por los hombres de la generación abajo de la nuestra y la nuestra más o menos por ahí, se ha convertido como en un soft boy, en hombres más de facciones finitas, blancos también, pero menos masculinos, como niños lindos les dicen, en pretty boys, en inglés. Y eso es muy impresionante, ¿no? Porque cuando ves modelos anteriores de fama masculina o de deseo masculino, no llegaba a este nivel de suavidad, por así decirlo. O sea, el hombre del TikTok emblemático es como el e-boy.
y suele usar algún tipo de maquillaje, al menos como delineador, es tipo gótico, extraño ahí. Y tienes ídolos como Harry Styles, que se pone faldas, y etc, etc. Está de moda, como que los hombres heterosexuales experimenten con su feminidad. Eh, entonces, eso es una influencia de toda esta visión de androginia en, que estamos viviendo en los medios, ¿no? Eso es interesante. Este es ahorita te doy la palabra, tocayo. Nada, cierro mi comentario. Este es uno de los mayores ejemplos que tenemos de que la ropa hace el género, ¿no? O sea, la ropa hace cuerpos. La ropa denota símbolos culturales específicos de género, de clase, en todas las sociedades del mundo, ¿no? O sea, todos los humanos van a tener que pasar por la materialidad de cubrir los cuerpos y de construir cuerpos a través de prendas de ropa. Entonces, el género es uno de las construcciones más representativas que nos indica la ropa. Entonces, me gustó mucho el trabajo, los felicito y te escuchamos, Diego. Gracias, Tocayo. Bueno, creo que hablaron de ese central o ya estoy imaginando cosas, pero bueno, yo quería aportar así un poquito de lo que conozco de Asia Central, que por ejemplo había hasta creo que el 300 después de Cristo, habían habitado en la zona de que actualmente es Rusia, Ucrania y Kazajistán, habían habitado unos pueblos de origen iranio que se llamaban los escitas. Y creo que, no sé si se referían a ellos, pero ellos usaban pantalones y precisamente porque eran jinetes y en efecto así cabalgaban hombres y mujeres y de hecho se cree que de ahí viene el mito de las Amazonas porque cuando los griegos conocieron a los sármatas les sorprendió mucho, bueno, que eran una tribu de ellos, les sorprendió mucho ver a mujeres montando caballos y peleando junto a los hombres y pues eso. Eran más como pares. ¿Alguien más tiene algún comentario para sus compañeros, para alguna de las exposiciones en general? Ya con esta exposición cerramos las ponencias del día de hoy. Ya solo nos queda comentar. Te escuchamos, Juan Carlos. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí. Ok. Sí, que justamente cómo se pueden relacionar en conjunto estas dos exposiciones. Algo que me quedó, bueno, también que fue lo de Saúl, que justamente que tal vez no lo decían, pero sí se denotaba y eso inclusive se puede relacionar con la indumentaria. De que, por ejemplo, uno va caminando por el centro y ve a un chico con falda, a veces suele, aunque no se diga nada y digan, no, pues es que yo soy a favor de todos, simplemente, siempre se, bueno, pero a veces suele ver en los rostros como ese rechazo a, justamente a eso, y es justamente por lo que dices, porque la ropa termina construyendo el género. Y pues es algo que siempre se me ha hecho muy, muy curioso de observar, cómo la gente dice una cosa, pero cuando pone en práctica realmente es otra. Te escuchamos, Kevin. Y de ahí pues le vamos a dar la palabra después de Kevin al profesor, que yo estoy seguro que ya tiene algo preparado para nosotros. Pero primero te escuchamos, Kevin. Sí, gracias. Respecto al comentario de Juan Carlos, siento que es algo más complejo que eso. Siento que para mí, en mis experiencias veniendo aquí, siento que es algo como que es visto afuera de lo normal. O sea que yo he visto también que la gente me queda viendo, pero es la manera en que estoy vestido que es muy inusual. Como por ejemplo, a cada rato le ando diciendo a mi mamá, ay no ma, creo que soy el único que está vestido de pantalones blancos. Al igual, de tal forma, cuando llegué a México, también estaba vestido de shorts, o sea, tenía nada más puros shorts. Y como la gente como me quedaba mirando, pero no sé, o sea, son explicaciones como aquellas en donde yo no alcanzo a comprender
mirando de una cierta forma, pero yo siento que es por eso que es algo inusual, afuera de lo común. Sí, no, yo creo que justo por ahí va a depender de dónde proviene cada mirada, ¿no? O sea, ¿qué están evaluando? Que sí, la alteridad se juzga mucho socialmente a través de la mirada, pero como qué alteridad de qué tipo es por la que te están mirando, ¿no? O sea, no es lo mismo una desviación genérica sexual que una desviación de extranjerismo, ¿no? O sea, tal vez tu estilo de ropa está dentro de lo masculino, pero no de lo masculino esperado para los hombres de tu rango de edad en la ciudad, ¿no? Ahí va a depender un poco del enfoque, pero sí. Gracias, Kevin, por tu comentario. Lo escuchamos, profesor. Bueno, muchas gracias por permitirme decir 2 o 3 cositas que espero que les sean útiles, ¿no? Voy a intentar hacer 2 tipos o como dividir el comentario en 2 partes, ¿no? Una primera parte general que tiene que ver como aspectos que yo veo como en común de los trabajos, y una segunda parte en comentarios específicos de las distintas participaciones, ¿no? En primer lugar, el primer comentario es felicitarlos, ¿no? Felicitarlos por el trabajo que hicieron. Creo que se tomaron en serio la propuesta, este ejercicio, ¿no? Yo sigo pensando que toda la vida, todas las investigaciones son ejercicios, ¿no? Hay ejercicios con más experiencia, hay ejercicios más curados, hay ejercicios más maduros, pero toda investigación es ejercicio, porque toda investigación implica unas condiciones particulares, únicas, ¿no? Entonces, me parece importante pensar esta práctica investigativa como un ejercicio, como poner en práctica una cosa muy importante para los académicos, que es generar conocimiento, ¿no? Yo creo, estoy plenamente convencido que es uno de los ejes fundamentales de nuestra identidad profesional, ¿no? El saber generar, el saberlo, y cuando lo digo saberlo, lo digo en el sentido más profundo del saber, es decir, no es un saber teórico solamente, no es como aprender simplemente, como por ejemplo cuando uno aprende conscientemente algo en la escuela, por ejemplo, uno aprende conscientemente a leer, ¿no? Es ese saber teórico de, bueno, dígame las letras del, ¿cómo se llama? Del alfabeto, ¿no? Entonces uno dice, el spelling, ¿no? Hay un nivel como más profundo de saber, que lo hemos estado repitiendo durante todo el curso. Es un saber que está materializado, que está corporalizado, ¿no? Que cuando uno aprende a leer, uno aprende también, digamos, qué cosas se lee y qué cosas no se leen, ¿no? O cómo se lee en determinado ambiente, con qué tono, ¿no? O con quién hablar de ciertas cosas que se leen. Una cantidad de implícitos, de supuestos que hacen parte de ese saber, ¿no? Pero que no están como en la dimensión consciente, ¿no? Con la investigación pasa mucho eso. La investigación es una de esas cosas en nuestra disciplina, ¿sí? Que aprendemos a hacer y que tiene una cantidad gigante de implícitos, ¿no? De cosas que incorporamos, asumimos, naturalizamos, ¿sí? Pero que no pasan por la reflexión consciente, porque aprendemos a hacer investigación haciéndola, ¿sí? O sea, las disciplinas sociales, las disciplinas académicas no se escapan de la dimensión práctica, ¿no? De la dimensión cultural. Entonces, por ejemplo, y por eso tienen muchas cosas que no están reflexionadas. Por ejemplo, el juego de representaciones. Lo decía muy bonito Diego ahorita cuando comentaba una de las ponencias, decía que lo que recomendaba Malinowski, ¿no? Lo que la gente hace, lo que la gente dice, ¿no? Y lo que la gente nos dice a nosotros, ¿no? Por ejemplo, lo que la gente nos dice a nosotros tiene que ver fundamentalmente con el juego de representaciones, ¿no? Siempre que hacemos investigación social, estamos construyendo una relación social entre personas, ¿no?
Y esas personas, yo tengo una representación de quién es el otro y el otro tiene una representación de quién soy yo. Pero lo que se intercambia entre los dos está determinado por ese juego de representaciones, ¿no? Entonces, por eso la gente muchas veces nos dice exactamente lo que ellos creen que nosotros queremos oír en función de lo que nosotros representamos para ellos. Y nosotros también los estamos y les preguntamos cosas en el mismo tenor. Entonces es un juego de representaciones complejo. Entender eso, ¿sí? Entender eso es la clave, es el secreto profundo de hacer investigación antropológica en ciencias sociales. O sea, si uno entiende eso, se mete en el corazón de la metodología, ¿no? Entonces, la metodología no es solamente como recetas, ¿no? No es solamente recetas. Ah, mira, tú haces entrevista o haces una encuesta, ¿no? Y la entrevista, la receta para la entrevista es esta. Tú haces un cuestionario previamente a partir de tu pregunta de investigación. Es más complejo que eso. Entonces, me parece muy bonito que ustedes hayan empezado a percibir en su propia experiencia esas dificultades y esas complejidades del hacerse investigador, ¿no? Es que la gente, digamos, te dice una cosa, pero la gente hace otra cosa. ¿Por qué? La pregunta sería ¿y por qué te dice eso que te dice, no? Ah, entonces cuando yo me pregunto eso, entonces accedo al juego de representaciones. Ah, porque yo para ellos represento tal cosa. ¿Y por qué le pregunté yo eso a esas personas? Y entonces, porque esas personas representan para mí tal cosa. Entonces, entramos en ese juego profundo de las representaciones. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan eso. Hacer investigación es un elemento práctico de nuestra identidad profesional y de nuestro quehacer profesional. La práctica antropológica está muy marcada por hacer investigación, ¿no? Y es un elemento muy importante. Y tener experiencias significativas en eso le va a ayudar a uno muchísimo en ese proceso formativo, ¿no? Porque tiene uno material para reflexionar. Es eso que les pasó a ustedes, esas dificultades que encontraron, esas incoherencias significativas. Eso es un elemento muy importante en su formación como académico. Entonces, mi primer comentario es ese, ¿no? Hacer investigación tiene que ver con la práctica, porque es una cosa que se aprende a hacer haciéndolo, ¿no? Por más que Diego y yo les hubiéramos dicho cosas sobre cómo hacer investigación, no es lo mismo que se las dijéramos nosotros a que ustedes interactuaran con personas, trabajaran con materiales, vieran series, trabajaran el análisis de una exposición fotográfica, consultaran bibliografía, platicaran entre ustedes, ¿no? Esa experiencia es fundamental. Entonces, parte de un saber práctico que se aprende a hacer haciendo y que como se aprende a hacer haciendo, tiene muchas cosas que están incorporadas y que no pasan por la reflexión, ¿no? Y que es muy importante para nosotros como académicos llevar esas cosas al nivel de la reflexión consciente, ¿no? Entonces, primer comentario. El segundo comentario, los quiero felicitar y las quiero felicitar porque trabajaron viendo en conjunto los materiales, fuentes muy diversas, ¿no? Por ejemplo, medios de comunicación, productos culturales como exposiciones fotográficas, series de televisión en plataformas de streaming. Esos materiales, digamos, yo creo que hay que hacer un trabajo para reconocer como la plena condición antropológica de ellos, porque hay un prejuicio también, ¿no? Es que son como un premio de segunda categoría, porque como ahora estamos en pandemia, entonces no podemos ir a la comunidad tradicional a hacer la etnografía clásica, entonces tenemos que trabajar estas cosas así como quien no quiere la cosa y porque nos tocó, ¿sí? Eso es un prejuicio disciplinario que hay que acabar definitivamente, ¿no? Yo creo que son producciones culturales en todo el sentido de la palabra y que tienen materiales valiosísimos y que dicen cosas importantísimas sobre la sociedad, sobre el mundo que estamos viviendo, sobre los problemas contemporáneos. Entonces, no es una antropología de
de segunda, no es una antropología de consolación, ¿no? Es como la que me tocó hacer, no, es antropología en el sentido profundo de la palabra. O sea, analizar una serie de televisión, analizar una exposición fotográfica, artística, es un trabajo antropológico en todo el sentido de la palabra, ¿no? Entonces, ese es un comentario importante. Las otras dos exposiciones del final hicieron una cosa muy bonita, ¿no? Trabajaron con uno de los caballitos de batalla que hemos intentado defender en el curso, y es el asunto de acabar como con la idea mentalista de cultura, ¿no? Que es también como uno de los como lugares comunes que uno ve todavía, digamos, en mucha antropología y en muchos antropólogos contemporáneos. Pensar que la cultura son fenómenos mentales, son patrones mentales, son ideas, ¿no? Y entonces se habla de imaginarios y se habla de una cantidad de cosas, pero es como si eso estuviera ocurriendo en una esfera por allá, casi con la musiquita celestial del fondo de, oh, la cultura, oh, ¿no? Lo bonito de los últimos dos trabajos es que nos hacen caer en cuenta, y lo enfatizaron muy bien, o sea, la cultura toma forma material, concreta, o sea, se vuelve una casa, ¿sí? Se vuelve espacio, se vuelven lugares vividos, ¿no? Ahí hay, en la materialidad de la casa, en la lavadora hay cultura, en la lavadora hay construcción de género, en la cocina hay construcción de género, o sea, los fenómenos y los procesos culturales están profundamente anclados al cuerpo, a los lugares y a la materialidad, digamos, de la que está llena esos lugares y donde nos movemos. Eso es muy importante. Entonces, los dos trabajos del final nos lo ponen así clarito. O sea, el vestido, carajo, o sea, es lo que con lo que cubrimos con lo que, digamos, construimos corporalidad, porque no es cubrirla, es construir corporalidad, ¿sí? O sea, no es una cuestión funcional, es una cuestión, digamos, más estructural y mucho más profunda, ¿no? Entonces, esa materialidad de los artefactos, la cultura materializada, ¿no? Y una cultura materializada que por estar materializada y por estar ahí, ¿no? También se escapa muchas veces de nuestra reflexión consciente, ¿no? Es como lo dado, llegamos a un mundo material, a un mundo a la casa que está construida por la generación previa, ¿no? Y entonces esa casa que está amoblada y en la que crecemos con muebles, ¿no? Y es algo que nos está dado, y entonces por ese carácter de dado y por ese carácter de parte, digamos, de nuestra cotidianidad, está muy excluida de la reflexión. Entonces ese tipo de reflexiones es muy importante hacerlo, ¿no? La casa es un objeto antropológico importantísimo, importantísimo, porque es un agente de socialización profundo y poderoso. O sea, aprendemos a leer el mundo moviéndonos en nuestra casa, ¿sí? Aprendemos a leer el mundo vistiéndonos, poniéndonos la ropa, ¿sí? Poniéndonos la ropa, ¿no? Esa construcción, digamos, tan poderosa que es el vestido, ¿no? Ahí hay un trabajo antropológico muy importante, muy valioso, muy interesante, ¿no? Muy interesante. Entonces, me gustó mucho como la variedad, digamos, de situaciones que presentan las cuatro exposiciones de hoy, dos ubicadas en productos culturales y como medios de comunicación, ¿no? Arte, literatura, televisión, fotografía, y cómo se articula la cultura ahí con todos sus problemas, con los diferencias de poder, con la política. Ahorita te doy la palabra, Enrique, Saúl, no te he perdido de vista, pero quiero completar la idea. Entonces, esa variedad, digamos, de aspectos de la vida social está también acorde con una variedad metodológica, ¿sí? Entonces, para analizar, por ejemplo, esos productos culturales, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, nos sentamos a ver la serie, tomamos nota, anotamos palabras claves, construimos un grupo de discusión entre nosotros, ¿no? Entonces,
ahí están haciendo uso de herramientas, digamos, clásicas de investigación, ¿no? En entornos, por ejemplo, que ya no son clásicos, ¿no? Entonces, herramientas que se crearon para trabajar, digamos, en las típicas investigaciones, digamos, exotizadas y subalternizadas, se han movido de entorno y ustedes las están reinterpretando, las están, digamos, relocalizando, ¿no? Y eso es muy valioso, es un ejercicio muy poderoso, muy potente, muy importante. Trabajar con encuestas, por ejemplo, también hacen entrevistas, hacen encuestas, analizan materiales, fotografías, analizan literatura, analizan series de televisión, ¿no? Y con esos diferentes fuentes de información articulan, construyen una interpretación articulada más crítica, ¿no? De los fenómenos que están estudiando. Entonces, eso lo rescato como metodológicamente muy importante, ¿no? Todos esos campos van a ser importantes para ustedes. O sea, no es solo antropólogo el que se sienta con una persona a tomar café y a entrevistarla en la comunidad tradicional alejada, ¿no? O sea, romper mucho con ese estereotipo. También el antropólogo hace encuestas, ¿no? También el antropólogo tiene un seguimiento de su autoexperiencia en su diario personal, ¿no? También el antropólogo analiza fotografías, también el antropólogo analiza telenovelas, también el antropólogo analiza obras de literatura, también trabaja con series de televisión, imágenes en movimiento. Entonces, esa digamos, variedad de estrategias para construir datos significativos, ¿no? Eso me parece también muy importante señalarlo. Eso sería como los comentarios generales. No sé cómo estoy de tiempo, yo me enloquezco con la palabra. Antes de hacer la segunda parte, le doy la palabra a Saúl, que nos quiere decir algo. Pues fue muy chistoso porque, como verán, la infografía que hicimos entre mis compañeros y yo, pues en general yo les dije la idea de la casa y pues fue muy chistoso porque recuerdo que se la enseñó a alguien y me dijo de que, oye, ¿y ahí dónde está el género? ¿Y dónde está la cultura? Y yo le dije, está en la casa, y no me creían. Fue muy chistoso porque pues no me creían que estuviera tan materializada la cultura dentro de pues las acciones y dentro de los objetos y dentro de todo esto que representa como tal la cultura. Y pues se me hizo muy bonita lo que nos dijo en general. Y pues sí, también pensé un montón en Malinowski, porque pues Malinowski siempre decía de que pues hay que estar preparados para todo y poner como su casa de acampar. Y no sé, pues en general también, eso es como algo que de verdad me gustó mucho de la expo que hicimos. Muchas gracias, profe. Nada más era mencionar eso. Qué bonito comentarios, Saúl. Me hiciste acordar de un texto que les debería compartir, ¿no? Es un texto cortito y muy bonito de Bourdieu, ¿no? Es más, por ese texto conocí yo a Bourdieu porque pues yo estaba interesado en trabajar casas y me encontré con un ensayito que escribe él se llama el mundo dado vuelta, la casa Cabil o el mundo dado vuelta. Es un texto muy cortito donde él hace una reflexión sobre la casa en esta región del norte de África, donde él hizo trabajo, digamos, de campo. Es un texto muy interesante que justamente creo que es un muy buen ejemplo de una mirada etnográfica y etnológica de la casa y de las dimensiones culturales que están materializadas en una estructura, ¿no? El comentario es precioso, Saúl. O sea, yo coincido con lo que tú dices, ¿no? Y creo que es muy relevante que la gente te haya manifestado justamente como ese extrañamiento a la dimensión cultural, digamos, profundamente cultural y profundamente genérica genérica, es que genérica suena como general, no, genérica como generizada, ¿no? ¿Cómo se dice, Diego? ¿Cómo se diría? ¿Engenerizada o...? ¿Generalizada? No, o sea, genérica en el sentido de que
de que marca género, no de que es general, ¿no? Bueno, es un problema lingüístico que ahora tendré que resolver, ¿no? Pero sí quiero que quede muy claro eso, y coincido plenamente, Saúl, contigo. También me acordé de otro texto, de Richard Blanton. Blanton hace un trabajo sobre casas en el mundo, ¿no? Les voy a pasar los dos libros. El ensayito de Bourdieu, que es un capitulito muy cortito del libro del sentido práctico, es el último capítulo, es un anexo, ¿sí? Y les voy a compartir el libro de Blanton por si les interesa el tema de la casa. Blanton hace una comparación multicultural de casas en el mundo, ¿no? Entonces trabaja como casas chinas, con casas europeas, con casas de varias partes del mundo, y hace una reflexión muy bonita y muy interesante. Les voy a compartir ese par de textos que creo que van a ser, si les interesa esto de la dimensión cultural de la casa, les va a gustar mucho. Dana, te escuchamos. Bueno, sí, primero que nada, pues felicidades a los compañeros que expusieron hoy. La verdad es que hicieron un gran trabajo y sin duda están haciendo cosas que aportan mucho. Pero mi comentario va hacia que muchas veces no somos conscientes, y esto me remite o me recuerda a Sentipensar y a la corporalidad, ¿no? Porque muchas veces no somos conscientes o no tenemos a consideración que nuestro ambiente y nuestro entorno sí está materializado de acuerdo a lo que nosotros somos o cómo nos expresamos físicamente. Lo podemos ver en nuestra habitación, ¿no? Las cosas que tenemos, cómo está decorado, es mucho de cómo nosotros nos manejamos físicamente y en otros aspectos. Y pasa con todos los espacios, con las casas, con las escuelas, sobre todo con las casas, porque yo creo que es como el lugar más privado en el que llegamos a descansar. Entonces, sí, es bueno que nosotros tengamos esta información y que la podamos compartir. Muchas personas van a caer en cuenta de que sí, pues nuestro cuerpo también se expresa y nuestro cuerpo también lee lugares y los entiende y los transforma y los materializa de acuerdo a todas estas ideas y toda esta formación de género que tenemos. Estoy muy emocionado escuchándolo, o sea, siento que valió la pena este semestre, o sea, ya vamos a acabar, pero los escucho y sí, o sea, sí hemos entrado en el mundo de la reflexión sobre la cultura, ¿no? Y la reflexión antropológica sobre la cultura. Muchas gracias, Dana, por compartirnos. Adrián, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Yo creo que estas clases hemos estado muy calladas, pero es que han sido muy cansadas estas semanas, verdaderamente. Cuando dijeron que final de semestre era intenso, no pensé que fuera tan literal, pero sí. Justamente hay un podcast que se los voy a publicar en el grupo, que es de un colectivo antirracista que se llama Afrochingonas y habla precisamente de el trabajo doméstico, pero lo menciono porque es más que nada relacionado a la exposición de Anne with an E. Es una serie que yo tampoco he visto. Traté de ver el primer capítulo, pero pues dura 2 horas, entonces me desanimé y nunca lo terminé, pero precisamente es como estos matices, ¿no? Estos matices en torno a los que se construye a lo mejor el género o las resistencias contra este sistema que impone ciertos roles, ¿no? O sea, las compañeras mencionaban precisamente que hay un grupo de mujeres blancas de clase alta quienes se logran oponer de cierta manera a estas construcciones normativas en torno a los roles de género, pero se descarta precisamente a mujeres que se encuentran dentro de otros posicionamientos, ¿no? Mujeres a lo mejor empobrecidas o mujeres racializadas. Y precisamente este podcast lo que habla es que cuando empiezan a surgir estas resistencias entre mujeres de clase alta blancas, el trabajo doméstico pasa a su vez a ser una tarea de las mujeres racializadas y mujeres empobrecidas, ¿no? Entonces es como esta dualidad, ¿no? O sea, donde se pretende que cierto grupo o cierta, pues sí, cierto grupo de
de este sistema, de esta sociedad, se pueda librar de este tipo de roles, este tipo de imposiciones, pero se deja de lado, ¿no? A otros tantos. Entonces, bueno, se los voy a pasar y pues se me hace interesante, ¿no? A lo mejor a partir de que han surgido otras maneras de resistir, precisamente como feminismos negros, como otras, como feminismos decoloniales y situaciones así, se ha como difuminado un poquito más como esta frontera, pero igual me parece interesante. Se los voy a compartir en el grupo. Muy bien, Adrián. Muchas gracias por tu participación. Voy a hacer ahora como brevemente algunos comentarios así sobre cada uno de los trabajos, ¿no? Y sobre aspectos que yo creo que vale la pena destacar en ellos, ¿no? En el primer trabajo, en el de Adrián, Adrián Coralí y Naomi, hay dos cosas que quiero destacar, ¿no? Uno es como el interés o la mirada desde la relación, digamos, de la construcción de género y el asunto político, ¿no? Las relaciones de poder, que ha sido también, digamos, me parece muy importante que lo hayan como retomado en el trabajo, porque justamente lo mencionamos como a lo largo de todo el curso, ¿no? La reflexión sobre el poder, sobre las asimetrías en las relaciones y la teoría antropológica contemporánea y la teoría social contemporánea es muy, muy importante. O sea, en la segunda mitad del siglo XX, esa reflexión, digamos, esa problemática del poder, de las asimetrías, de las jerarquías, de los discursos que invisibilizan, de los discursos que construyen, ¿no? Es muy importante la teoría antropológica. La teoría antropológica y la teoría de las ciencias sociales en la segunda mitad del siglo XX no se puede pensar al margen de la problemática del poder. Y creo que ustedes lo marcaron muy claro, hicieron una referencia muy específica a la biopolítica y a la como a la encarnación, a la corporalización de esas relaciones de poder en la propia biología, pues en la carne, ¿no? Y hemos hecho también mucho énfasis en eso, en que la cultura, digamos, está encarnada, materializada, osifica, ¿no? Se convierte en carne, se convierte en cuerpo. Eso es el primer comentario respecto a su trabajo. Y el segundo trabajo tiene que ver con el asunto de los binarismos y ustedes lo señalaban, ¿no? Cómo el pensar lo trans, por ejemplo, es un reto para el binarismo de lo masculino y lo femenino y termina siendo, digamos, como una problemática que hace estallar en mil pedazos el asunto de la categorización binaria masculino contra femenino, ¿no? Y quiero destacar una cosa justamente en esa problemática, en la importancia de lo trans como transitar, ¿no? Como ir de un lado a otro, ¿no? Recuerden que lo dijimos todo el tiempo también respecto a las dicotomías, porque no es la única dicotomía, o sea, esa es muy importante, pero hay otras dicotomías clásicas que también entran en mil pedazos, como naturaleza y cultura, ¿no? Naturaleza y cultura, sujeto y objeto, individuo, comunidad, ¿sí? Sincronía y diacronía, o sea, muchas pares de oposición del pensamiento moderno tradicional, digamos, en ciencias sociales, explotan en mil pedazos. Pero uno de los problemas que surgen cuando se critican esas categorías binómicas tradicionales es que muchas veces no sabemos qué hacer. Entonces, bueno, ¿y qué hacemos, no? Entonces ya no podemos hablar de lo masculino y lo femenino, ¿qué hacemos, no? O de naturaleza y cultura, ¿qué hacemos, no? Yo creo que justamente en el caso, digamos, de la problemática de género, cuando se plantea lo de lo trans, lo de transitar, ¿no? Lo de ir de aquí allá y de allá acá, ¿no? Cuando entendemos que las personas están en movimiento, ¿sí? Y que esos movimientos son significativos y que esos movimientos son importantes y que esos movimientos representan relaciones. Lo dijimos todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esas categorías binómicas tradicionales, con esos pares de oposición? Veamos las relaciones, o sea, más que verlos como conjuntos, como estos conjuntos que le pintaban a uno
cuando hablaban de en teoría de conjuntos, de los conjuntos disyuntos, ¿no? Esos conjuntos que no tienen zonas de intersección, ¿no? Que esa manera de entender esas categorías binómicas tradicionales como conjuntos disyuntos la cambiamos por digamos, zonas o áreas entre las que hay tránsito continuo, entre las que hay movimiento. Hay paso de la naturaleza a la cultura y de la cultura a la naturaleza, lo decíamos todo el tiempo, o sea, hay cultura naturalizada y naturaleza culturizada, ¿sí? Entonces es muy importante. Yo creo que justamente el ejemplo de lo trans, ¿no? Por eso algunos teóricos de la antropología contemporánea dicen que en las teorías, por ejemplo, en lo queer, en la teoría de lo queer y en las teorías que critican el binarismo de género y que hacen énfasis sobre esos tránsitos, sobre esos movimientos, ¿no? Está, digamos, el futuro de la generación de teoría en antropología. O sea, hacia allá va la teoría antropológica, hacia pensar cómo nos movemos, ¿no? Recuerden la definición de cultura que dimos, ¿no? Esa definición de cultura como sistemas de práctica interconectados. ¿Interconectados por qué? Por gente que se mueve entre esos sistemas de prácticas y que no pertenece completamente a unos o a otros, sin embargo se está moviendo ahí y generando relaciones, ¿no? Entonces, eso es muy importante. El poder, digamos, analítico y explicativo de lo trans como, digamos, un ejemplo claro de el movimiento o de las relaciones que debemos focalizar a la hora de entender problemas sociales, ¿no? Entonces, los movimientos entre naturaleza y cultura, los movimientos entre individuos suceden entre sujeto y objeto. Cómo, digamos, yo como sujeto construyo el objeto y cómo el objeto me construye a mí también, ¿no? Entonces, cómo la cultura y la naturaleza, la cultura se naturaliza y la naturaleza se culturaliza, ¿no? Eso es esos tránsitos entre uno y otro son muy importantes, ¿no? Eso reténganlo porque va a ser muy importante es muy importante en la teoría antropológica contemporánea y hacia allá se mueve, digamos, como la reflexión profunda, digamos, en la teoría de la cultura y de la antropología. Ese era un comentario. Del trabajo de Anne Widani, quiero destacar el asunto de a ver cómo estamos de tiempo, ya se nos va a acabar el tiempo, pero bueno, tal vez ya con este comentario cierro, ¿no? El asunto de la historicidad, ¿no? Que es una cosa que hemos señalado, pero que vale la pena, digamos, volver a enfatizar. Una de las bases del pensamiento crítico es historizar los fenómenos, ¿no? Entonces, historizar el género, historizar las construcciones de género, ver trayectorias de cambio a lo largo del tiempo, es una cosa muy, muy, muy importante, porque eso desesencializa. Cuando uno ve que las cosas cambian en el tiempo, se da cuenta que las cosas no son esenciales, ¿no? Platón decía o pensaba, digamos, en un mundo de esencias inmutables. La esencia no cambia, se mantiene así en el tiempo. Pero cuando uno ve que las cosas cambian, que lo que se entiende por masculino, femenino cambia en el tiempo, lo desesencializa, ¿sí? Lo historiza. Entonces, historizar es una facultad del pensamiento crítico muy, muy, muy importante. Y yo creo que el trabajo de los compañeros que expusieron sobre Anne Widani nos hace caer en cuenta de eso, ¿sí? Para entender cómo hemos llegado a hacer o entender cómo se construye lo masculino hoy, cómo se construye lo femenino hoy, o cómo se construye el género más bien en sus diversas categorías hoy, miremos cómo se ha transformado en el tiempo. Esa perspectiva de larga duración es muy, muy, muy importante. Muchas veces a los antropólogos sociales se les olvida eso, ¿no? Porque trabajan mucho con sociedades del presente, pero qué bueno que esta exposición nos hizo recordar esa característica. Bueno, entonces, con ese comentario ya daría por terminada la sesión para no alargar demasiado. De nuevo los felicito, estoy muy contento con las exposiciones, estoy muy contento con las participaciones, con los trabajos que han hecho metodológicamente y también en términos de los problemas que abordaron, de las preguntas y de los conocimientos que han construido y que han generado, ¿no? Los felicito, no se asusten porque
o no se preocupen porque les dé susto. Eso no cuenta para nada en la calificación. Así si tartamudearon van a sacar 5 puntos menos. No, jamás, jamás. O sea, a todos nos da miedo, a todos nos tiemblan las piernitas, a todos se nos va la voz. Ahora porque estamos sentaditos en casa, ¿no? Pero cuando estamos parados frente a auditorios nos tiemblan las piernitas y nos pasan 20.000 cosas. Bueno, a todos nos pasan. Hay que aprender a manejarlo, ¿no? Y lo hicieron muy bien. También en eso los felicito, pues. Lo hicieron muy bien, enfrentaron sus temores y lo hicieron con dignidad y con altura, pues. Lo hicieron con gracia. Lo hicieron con gracia. Yo creo que esa es la palabra para describir el desempeño, digamos, en las exposiciones. Los felicito. Nos vemos entonces en la próxima semana. Vamos a continuar entonces con 2 sesiones más de este seminario que es tan bonito y del que creo que estamos aprendiendo muchísimo. Cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias, profesor. Adiós. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Dana, te escuchamos. ¿Quieres comentarnos alguna cosilla? No, profe, perdón. Adiós. Bueno, cuídate, que estés muy bien. Hola, a ver si ya puedo prender la cámara. Ah, es que me sacó, se me trabó horrible el internet y así. Entonces dije,